Pasamos a escuchar la conferencia de la profesora Magíster María Centeno. La profesora Centeno, profesora del Departamento de Archivología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Ella cuenta con una maestría en Gestión de Documentos y Administración de la Universidad Andalucía de España. Tiene una maestría en Conservación y Preservación del Patrimonio Bibliográfico y Documental en la Universidad de Panamá. Ella fue creadora en el año 2011 del reglamento del sistema archivístico con un equipo de colaboradoras. Ha dictado seminarios a nivel nacional e internacional, como todos. En este sentido, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema de gran interés, como es normas técnicas archivísticas de Panamá para aplicar en la norma ISO 15489 de gestión documental. Con ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a la Magíster Centeno, que estará compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. Adelante, profesora Centeno. Vamos a compartir. Primero, bueno, deseo saludar a las autoridades y felicitarles en esta actividad de BANS, que se da como tercera vez en lo que lleva la conformación de la misma, a las autoridades y en la mañana de hoy invitados y colaboradores de otras instituciones. Voy entonces a compartir pantalla y lo que primero deseo presentarles es de dónde hemos sacado la información de la norma ISO 15489 para que tengan como un marco de referencia. La norma ISO 489 le hemos tomado como referencia desde el índice y su contenido de esta norma, que es la gestión de documentos electrónicos, a través de todas sus características: política de responsabilidades, requisitos de la gestión de los documentos de archivo, diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos y archivos, las etapas del diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos, con todas sus características, sus generalidades, y de allí hemos seguido tocando algunos puntos, que es el proceso y controles de la gestión de documentos de archivo. Y luego, para culminar, hemos tomado los servicios y auditoría y la formación de la misma. Esta guía, que está desarrollada en las 27 páginas que se encuentra este manual, lo hemos llevado a una presentación versus a un artículo que elaboramos en el 2020 para una revista de archivo en Bolivia. Y de allí entonces hemos hecho esta comparación versus la norma con lo que ha sido para nuestra presentación. Y así que de esta forma vamos a compartir nuevamente la pantalla para hacer nuestra actividad de la mañana de hoy. Normas técnicas archivísticas de Panamá para aplicar la ISO 1589. En nuestro programa, entonces, tenemos objetivo, justificación y metodología. Las leyes, las normas, decretos y soluciones. ISO 15489, y tenemos entonces en base a una conclusión. En cuanto al objetivo, justificación y metodología, hemos elaborado este objetivo: presentar las leyes, decretos y resoluciones que cuenta Panamá en materia archivística. Conocer algunos puntos de referencia sobre la ISO 15489. En cuanto a
este objetivo podemos ver en el marco legal en Panamá que los decretos, leyes y resoluciones publicadas en un periodo comprendido de 1908 al 2018, que contiene los elementos de contenidos aplicables a la creación de un sistema archivístico. Y luego tenemos conocer algunos puntos de referencia de la ISO 15489 en su norma de las políticas, procedimientos y prácticas en la gestión de los documentos de archivo. En cuanto a su justificación, podemos mencionar que en Panamá cuenta con leyes que se sustentan en una base de la creación para crear un sistema archivístico desde sus 17 años. Ahora mismo estamos 19 años de Panamá, desde 1903 al 2022 vamos a cumplir 119 años de la República. Pero esta investigación la realizamos en el 2020. Se justifica la misma que cuenta con leyes, decretos, normativas que regulan la custodia, conservación y aspectos tecnológicos para el manejo del patrimonio documental, aunque lastimosamente estas no son ejecutadas en las diferentes instituciones públicas y privadas. La ISO 15489 proporciona una guía sobre cómo gestionar o administrar los documentos y su relación con los sistemas electrónicos para la conservación de los archivos en las diferentes soportes. Estos documentos de archivo deben ser auténticos, confiables, completos y sin alteración, y deben permitir su uso y acceso. En cuanto a la metodología que utilizamos, fue utilizar las leyes, los decretos, normativas que regulan la custodia, la conservación y aspectos tecnológicos para el manejo del patrimonio documental en Panamá. Hicimos una revisión de la Gaceta Oficial de la República de Panamá. Buscamos en todas esas gacetas donde marcaba la parte que tenía que ver con los documentos, edificios y las normativas. Luego tomamos lo que fue hace un momento, como les presenté, que se encuentra en internet, una lectura sobre la norma ISO 15489 y dentro de estas dos actividades primero, pudimos entonces crear un cuadro comparativo que se pudiera aplicar las leyes, los decretos y las normas versus 15489, esta ISO. Cuando hablamos sobre las leyes, normas y decretos y resoluciones, nos basamos en ese cuadro elaborado por mi persona en parte de la investigación. Y lo tenemos aquí, lo fraccionamos en dos. Uno, que habla de una época de 1908 hasta el 2013, que contempla todas esas leyes que se tienen allí. Y empezamos con el año 1908, que se da la ley 1 del 30 de septiembre de 1908, donde se ordena la creación de una oficina de archivo y una biblioteca en la Asamblea Nacional. Para el mismo año se crea la ley, en esa misma ley se crea entonces, se resguardan debidamente los ordenados, los documentos relacionados con las sesiones de convenio nacional y constituyente a la Asamblea Legislativa de la República. Luego tenemos para 1915 a 1919 se obtiene que se dictan disposiciones para cargos para empleados del Archivo Nacional, y luego en la ley número 18 del 8 de febrero de 1919 se automatiza el Poder Ejecutivo para la construcción del edificio para los archivos nacionales en aquella época.
Luego entonces hemos encontrado que para 1923, con la ley 57 del 10 de abril de 1919, todavía se mantiene y se regula la solicitud de copia que se soliciten en el Archivo Nacional por medio de un papel sellado. Y luego, como le contaba en su momento, en el 1923 se crea una junta para la construcción y la fiscalización del edificio de Archivo Nacional, el cual será entregado por el secretario de Fomento, quien lo presidía. En cuanto al año 1924, decreto 2 del 8 de enero de 1924, se crea 6 oficiales ayudantes en la Oficina de los Archivos Nacionales. ¿Qué quiere decir? Que ya se está respetando y se necesitaba ese colaborador. En ese mismo año también se da en la ley, en el decreto 13, por el cual se establece el sueldo al subdirector del Archivo Nacional, y el decreto 150, donde se establece la sección histórica donde debe guardarse los documentos, planos, entre otros. Y para la ley 4 del 24 de septiembre se habla sobre que se establece la organización del Archivo Nacional, quedando en esta forma una dirección general, una sección histórica, una sección administrativa, una sección jurídica y un departamento de encuadernación. En ese mismo año, el decreto 195 se fija fianza que debe prestar los empleados en los archivos nacionales. Para 1995, en la resolución 148 del 12 de agosto de ese año, por lo cual el director de los archivos nacionales realiza consulta respecto a la documentación. Para 1930, el decreto 134 del 16 de octubre, por el cual se dicta una medida en relación con la organización del Archivo Nacional. Es así como va recogiendo este cuadro número 1 los elementos contenidos de las leyes, decretos y resolución que aplican para la creación de un sistema de archivístico en Panamá. Estamos viendo sus normativas que tiene Panamá para este sistema. Y en 1938 se continúa la suspensión en el envío de documentos al Archivo Nacional. Para 1941, la ley 16 del 20 de febrero de ese año, por la cual se le cambia el nombre al Archivo Nacional y se establece su organización. En ese mismo año, con el decreto 80, por el cual se deroga el decreto 204 de noviembre de 1930, se dictan estas disposiciones relacionadas con el Archivo Nacional. Para 1950, el decreto 606 del 1 de junio, que por decreto ley 3 del 31 de marzo, se suprimió el puesto de subdirector del Archivo Nacional. En 1955, con la ley 62 del 19 de octubre de ese mismo año, mediante esta ley se crea el puesto de archivero consultor de la Asamblea Nacional. En 1957, la ley 13 del 23 de enero, se establece esta ley orgánica que regula el Archivo Nacional. En 1964, decreto 127, por la cual se dispone que un Archivo Nacional de Panamá es una dependencia del Ministerio de Educación. Allí van las cosas. Se van definiendo algunas cosas durante todos estos periodos. En 1971, el decreto de gabinete 180, el 2 de septiembre de 1971, el sistema de microfilm, se crea el sistema de microfilm en los archivos de oficinas estatales y municipales.
En 1982, la Ley 9 del 2 de abril, se transfiere el Archivo Nacional al Instituto Nacional de Cultura y se dictan otras disposiciones. En 1990, el decreto Gabinete 26, por el cual se dictan las disposiciones relacionadas con la Gaceta Oficial. En 1999, la Ley 3 del 6 de enero, se crea la entidad autónoma denominada Registro Público de Panamá y se dictan otras disposiciones. Ese mismo año, la Ley 3 del 8 de julio, por la cual se transfiere el Archivo Nacional al Registro Público. Y luego tenemos para el 2010, con la resolución 147 del 13 de enero, por la cual la Junta Directiva de Registro Público de Panamá aprueba la creación del Archivo Regional de Herrera, con sede en la ciudad de Chitré, con una dependencia de la Dirección del Archivo Nacional. En ese mismo año, la resolución 148 del 13 de enero, por la cual la Junta Directiva de Registro Público de Panamá aprueba la creación del Archivo Regional de Veraguas, con sede en la ciudad de Santiago, como una dependencia en la Dirección del Archivo Nacional. Para el 2014, a través de la resolución 153 del 13 de enero, por la cual la Junta Directiva del Registro Público de Panamá aprueba la creación y de la Orden Manuel María Valdés, una placa de reconocimiento a las personas naturales jurídicas públicas o privadas. En 2014, la Ley 39 del 2 de diciembre de 2014 se reconoce la profesión del archivólogo que crea la ley que crea la Junta Técnica de Archivólogos. En el 2017 se dan dos actividades. El Decreto Ejecutivo 107 que acta el Código y Código de Ética del Profesional de los Archivólogos de la República de Panamá. Y es así como podemos ver, igual el decreto 106, que es el que crea la Junta Técnica de Archivólogos de Panamá, en ese mismo año 2017. Luego entonces hemos hecho una comparación con lo que es el otro cuadro que nos habla sobre la introducción de la tecnología a través de las nuevas disposiciones, nuevas normas que van actualizando la Gaceta Oficial. A partir de 2008, Panamá empieza a regular el almacenamiento tecnológico para la preservación de los documentos y firmas electrónicas. Para 2009 se crea la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, cuya misión es desarrollar, promover nuevas soluciones tecnológicas para la modernización del Estado y la digitalización de los servicios gubernamentales, aumentando la transparencia y los servicios en marco de la gestión pública y la agilización de los procesos gubernamentales, así como la competitividad en el país. Todas estas actividades que se han estado dando, pues ha ido enmarcadas ahora que hemos tenido esta visita del COVID a partir del 2019. Bueno, aquí entonces nos encontramos con estas normas que a partir del 2008 al 2018 están encaminadas. Y tenemos entonces en este cuadro los decretos, resoluciones y leyes referentes a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental que aplica para la creación de un sistema. Lo hemos puesto en referencia como referencia a lo que se hizo en este artículo. Es por ello que habla de un sistema archivístico. Luego, entonces, podemos ver
que en el 2008, por medio de la cual se reclama la Ley 51 al 22 de julio de 2008, que se define y se regula los documentos y las firmas electrónicas. En el 2009, la Ley 65 del 30 de octubre, que crea la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental y su disposición AIG en la entidad competente en el Estado para aplicar, planificar, coordinar y emitir las directrices. Luego tenemos en el 2010 el decreto ejecutivo 205 del 9 de marzo, para el cual se reglamenta la Ley 65 del 30 de octubre del 2009, que crea la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Este decreto ejecutivo, el de 928 del 21 de septiembre de ese mismo año, por el cual se aprueba el proyecto denominado Panamá sin papel. Para el 2012, la Ley 83 del 9 de noviembre del 2012, que regula el uso y medios electrónicos para los trámites gubernamentales y modificación de la Ley 65 del 2009, que crea la Autoridad Nacional y la Innovación Gubernamental. Luego, para el 2013, nos encontramos con el Decreto Ejecutivo 719 del 15 de noviembre, que reglamenta la Ley 83 del 9 de noviembre del 2013, que regula el uso y medios electrónicos para sus trámites gubernamentales y modifica la Ley 65 del 2009, que crea la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Luego tenemos el Decreto Ejecutivo 357 del 9 de agosto del 2016, que modifica este Decreto Ejecutivo 719 y dicta otras disposiciones para la ejecución. Y luego, finalizando esta investigación de este cuadro para el 2018, se crea la resolución por la cual se crean los estándares para la seguridad de la información y las TIC. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos un cuadro, ambos cuadros, uno de 1908, pero que tenemos otro cuadro que habla de la parte de la tecnología. Ese avance a partir del 2008, que Panamá entonces ha ido dictando normas que nos incluye a todo lo que es la organización de los documentos, la preservación de los documentos y la utilización de las tecnologías. Y otro de los aspectos es que también está una norma que regula esta profesión, que tiene una junta técnica, que tiene un código de ética de los archivólogos. Bueno, viendo toda esta actividad que tenemos hasta el 2018, estas normas, nos preguntamos, bueno, podemos entonces hacer unas 5 comparaciones. minutos, profesora Centeno. ¿Perdón? 5 minutos. Haciendo esta comparación, entonces, con lo que se tiene, llegamos a realizar un cuadro comparativo 15, la ISO 15489 versus a las normas que le acabo de leer a todos ustedes. Y es allí donde nos encontramos que tenemos entonces las políticas. Se recuerdan que les presenté la guía, el índice del manual de la norma ISO 489, donde hemos tomado algunos puntos o características que involucran, por ejemplo aquí, políticas y responsabilidades que tiene este aspecto y donde puede incluirse y la comparación. ¿Qué quiero decirles a ustedes en la presentación, por ejemplo, del aspecto general que establece? Para una organización, esta debe tener departamentos o secciones que cumplan con una política de procedimientos prácticos
de la gestión de documentos y archivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en 1957 hay una norma del 13 de la ley 13 del 20 de enero que habla sobre la clasificación de los archivos en 3 grupos: archivos estatales, archivos permanentes y el archivo nacional. Entonces, lo que se pretende con esta investigación es comparar qué es lo que nos dice la norma ISO 15489 y qué yo tengo como norma del país. ¿Y qué es lo que tiene como norma la institución donde trabajo? La Universidad de Panamá tiene sus propias normas, es autónoma, pero se rige con lo que tiene sus normas como institución, pero también hay una norma internacional que yo tengo que aplicar, que hay una norma que tiene el país. Entonces yo voy a crear por ejemplo, citar una tabla de retención que quiero crear en mi unidad o una sección de archivos. Entonces yo busco, en la estructura de esa institución, me busco mi ley, ¿verdad? Busco la sustentación de las normas internacionales y busco entonces qué dice Panamá con sus normas, porque como no tenemos un sistema archivístico que aglutine y describa los documentos, pero sí tiene sus normas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestro manual y vamos aglutinando las normas tanto de la institución como lo que tiene el país y luego entonces incorporando las normas internacionales. De eso se trata este tema y este cuadro. Realmente no estamos podemos trabajar y crear un manual de procedimientos porque tenemos norma, una norma institucional en área de su trabajo, sea institución pública o privada, y también tenemos normas que tiene el país. De esto es nuestro trabajo en la presentación de hoy, que hemos dado algunos ejemplos, características de los documentos, con otras aplicaciones. Hemos llegado a lo que son las normas, las resoluciones 13 del 2018, pero que nos establece dentro de la ISO, habla de la autenticidad, habla de la fiabilidad, para que se pueda cumplir esta resolución del 13 del 2018, por la cual crea los estándares de seguridad de la información a través de las TIC. Otra de las actividades que mencionamos, por ir apresurado, tenemos el soporte físico y almacenamiento, protección, diseño del sistema de gestión de archivos. Se debería tener presente la necesidad de contactar con soportes. Entonces hemos mencionado, bueno, en esta característica de la ISO, nosotros contamos con una ley 51 del 2008 que define y regula los documentos y las firmas electrónicas, porque no solamente lo podemos tener físico, como lo menciona acá, ya nosotros hemos evolucionado, entonces ampliamos lo que nos sugiere, porque esas son sugerencias. Y luego tenemos el decreto 719 del 2013, que habla sobre que regula el uso de los medios electrónicos para los trámites gubernamentales y que se modifica. Y lo trabajamos con la Autoridad Nacional de Innovación. Luego entonces podemos culminar en esta parte la formación. ¿Y qué nos dice la formación? Habla que nosotros tenemos un decreto 468 del 2012, del 17 de diciembre, que aprueba el manual de documentos que se tramita en el Departamento de Correspondencia de Archivos, en los documentos que se rijan por todas las unidades administrativas involucradas. Y luego entonces podemos mencionar que la ISO 15489 es una guía y las normas que tiene nuestro país es otra guía y la norma que tiene la institución es otra guía que nosotros tenemos que aglutinar. Bueno, podemos decir que en nuestra conclusión, las normas técnicas archivísticas en Panamá para aplicar la ISO 15489,
cuenta con todas las herramientas legales por las cuales el cumplimiento ordenado de la ciencia archivística sí cumple con la metodológicamente y técnica, la metodología y las técnicas concretas para crear un sistema de archivístico que responda a las necesidades administrativas de las instituciones públicas, autónomas y privadas. También podemos decir que en la conclusión, periódicamente debemos de ir evaluando y aplicando los dispositivos legales que permitan las modificaciones a futuro, incorporando en las legislaciones los principios de las que rigen las políticas archivísticas. Aquí nos hace falta actualizar, porque se han dado normas en lo que es la bioseguridad. Se han dado normas de cómo estar uno en las oficinas. Entonces, debemos de ir actualizando, gracias, debemos de ir actualizando entonces esta parte de las normativas que involucran a lo que es el recurso humano y la protección de ese patrimonio documental que nosotros custodiamos. Muchas gracias y bueno, ha sido bien corto y rápido toda la información que le he podido brindar. Espero que tengan alguna pregunta, si se puede. Gracias, María Centeno, profesora Centeno. Las preguntas son al final. Espero se quede en sala para cualquier consulta. ¿Qué podemos decir de la conferencia de la profesora María Centeno? La primera parte hizo un panorama del marco jurídico que existe en Panamá que apoya o que puede apoyar un sistema archivístico. Luego señala que existen normativas, pero que no, lamentablemente, carecemos de un sistema archivístico. La segunda parte nos presentó un cuadro, ¿verdad? Con todo el marco jurídico, legal, decretos que hacen referencia a este tema. Y el último, ella hace una comparación del marco jurídico panameño versus lo que está señalando la norma ISO 15489. Dentro de su exposición, dice que sí podemos hacer algo para resolver esta situación que se nos presenta en nuestro país, pero que lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos, ¿verdad? Para que todo este marco jurídico que existe en nuestro país, que hay también a nivel internacional, y luego las normativas internas de cada institución que apoyan a los archivos, entonces se requiere de un trabajo colaborativo. En este sentido, le agradecemos a la profesora María Centeno por este panorama jurídico o normativo, la cual pues debe ser un mensaje para todos de reflexión para poner en práctica una buena gestión de calidad, de gestión documental y de calidad en nuestras instituciones para brindar un servicio eficiente, eficaz y seguro. Muchas gracias, profesora María Centeno, por su intervención.